buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El tema de hoy, o mejor dicho, los temas de hoy van a tener que ver con Centroamérica en particular y Estados Unidos. Vamos a tratar las relaciones, la visión que tienen los centroamericanos de Estados Unidos y por supuesto lo que acontece al interior de esos países y sus relaciones. Recientemente hubo un conflicto serio entre Costa Rica y Nicaragua. O sea, que las paces entre los países de Centroamérica pues no siempre están en desarrollo. Para abordar este tema hemos invitado a un viejo amigo de esta casa, un hondureño que viaja con frecuencia a Miami y nos da el privilegio de poderlo invitar a este programa. Me refiero a don Carlos Urbizo. Carlos, gracias por estar por acá. Muchas gracias a ti, Pedro, y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Siempre que vengo a estos programas vengo con el entusiasmo y con la esperanza de que lo que aquí discutamos pueda caer en algunas personas como una semilla que crezca por la influencia que pueden tener estas personas aquí en Estados Unidos sobre sus representantes políticos, que a su vez son los que toman decisiones en el Congreso de la República Federal de los Estados Unidos y que nos afectan tantísimo en Centroamérica. No por aquel adagio que hay, que es un mito, que cuando los Estados Unidos tiene gripe a nosotros nos da neumonía. Yo no creo que sea precisa un mito, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho más de mito. Yo creo que es una gran realidad. Cuando en Estados Unidos hay problemas, históricamente esos problemas se reflejan con mayor intensidad, no solo en América Latina, sino en otros muchos países. Pero te comento sobre eso que dijiste al principio del programa. Cuando le dije a nuestro común amigo Luis Díaz que ibas a estar en el programa, y me dijo, tienes un motor excelente para el programa de esta semana. Muy amable, mucho gusto, Luis. Ajá. Carlos, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como centroamericanos de la política de Washington hacia el hemisferio en general y Centroamérica en particular? Desde hace muchos años se viene criticando que todos los mandatarios estadounidenses, pues, muchos de ellos han tenido una gran despreocupación por lo que acontece en América Latina, no han trabajado el hemisferio a pesar de ser, con todo respeto, las naciones más próximas a este gran país y, como algunos califican, el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, es una relación bastante complicada, diría yo, con muchos sentimientos cruzados y mezclados, o como dicen algunos psicólogos, una relación de amor y odio al mismo tiempo, ¿verdad? Como que nos toman por sentados, que ya estamos en la bolsa, no solo en el patio trasero, sino que pues los Estados Unidos puede decidir en qué momento interviene, bajo qué condiciones y cuánto puede durar la intervención que pueda tener. Y quiero decirte con relación a eso, que la importancia o falta de ella que nos dan a nosotros, casi que la veo yo en unos programas que tiene CNN, por ejemplo, tiene un programa que se llama Dentro de África y Dentro del Medio Oriente, y no hay uno que diga Dentro de Latinoamérica. Imagínate, un programa que investiga sobre los problemas políticos, económicos y sociales de estas áreas de África y del Medio Oriente y no los de Latinoamérica. Y yo creo que si le pusieran un poco más de atención con programas de ese tipo, de repente nos podrían ayudar, pero increíblemente mucho, para que se den los cambios que necesitamos tener en Latinoamérica. Pero, Carlos, ¿no sería mejor que los políticos por sí mismos se den cuenta de que es necesario acercarse a América Latina, tener mejores relaciones, buscarle soluciones a las diferencias que hay entre Estados Unidos y el resto del hemisferio? Bueno, es que mira, esta cuestión es como la oferta y la demanda, ¿verdad? Que tú puedes tener un producto, un servicio, y entonces dices, busco demanda para este producto, o te das cuenta de que hay una demanda para algo y tú vienes y la produces para satisfacerla. Pues aquí, claro que podrían haber algunos políticos que se interesen en Latinoamérica y poder ser mucho más activos de lo que han sido hasta ahora, pero ese sería por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda es el pueblo norteamericano que quiera fortalecer realmente sus relaciones con Latinoamérica. Estamos cerca, les conviene, porque andar buscando, digamos, mercados en Europa, en África, en Asia, teniendo tan cerca a 750, 800 millones de personas aquí, como tú decías, en el patio trasero. Entonces,
pareciera también que es una relación, y lo digo esto sin resentimiento, como la que tiene Estados Unidos con Europa, que viven encantados con Europa y la filosofía occidental, y como que se Pero sienten también tiene muchas diferencias, como Nuevo Río. no lo pases por alto. Bueno, pero lo que te digo es que Estados Unidos ha estado siempre con un poquito de celo y queriendo demostrar a Europa que pueden ser tan sofisticados, tan intelectuales, tan profundos como Europa, y entonces pareciera que Latinoamérica tiene una relación más o menos igual con Estados Unidos. Pero vuelvo a continuar haciendo el papel de abogado del diablo. En esto no tiene también una gran responsabilidad la comunidad de latinoamericanos que residen en Estados Unidos, que no se preocupan, tal vez muchos de ellos, y algunos de los que están en política, otros que son empresarios, en demostrarle, vamos a utilizar un término antiguo, a las clases vivas estadounidenses de que América Latina es una opción mucho más seria, mucho más próxima y tal vez mucho más productiva que Europa. Puede ser. De repente podríamos caer en un área de mucha profundidad que yo no la puedo manejar del todo porque entran ahí muchos aspectos de tipo sociológico, antropológico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que quisiera yo tomarlo en este momento, así como estamos, de dónde va a venir el interés por Latinoamérica, ¿verdad? Estando Estados Unidos tan ocupado en otras áreas del mundo, y por eso regreso a lo que te decía anteriormente, que nos han tomado por sentado. Ahí estamos y estamos muy lejos del área de influencia. Es la familia que no hay que cuidar. Sí, porque estamos muy lejos de Europa, muy lejos de África, del Medio Oriente, entonces esta área no se la van a tocar a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en un momento hubo una preocupación, recordemos que en el siglo XIX Estados Unidos estableció la doctrina Monroe, donde era imposible que una potencia extracontinental asumiera un rol protagónico en ningún país del hemisferio. Correcto, pero con la globalización eso ha cambiado un poquito, no, ¿verdad? Ha cambiado por completo, ha cambiado mucho. Bueno, sí, pero China tiene una presencia muy grande en América Latina y Irán también. Siendo el poder hegemónico sobre Latinoamérica sigue siendo los Estados Unidos. Claro que está, que la evolución ahora ha permitido que otras naciones puedan hablar de tú a tú con Estados Unidos, inclusive dentro de la región latinoamericana tienes tú un Brasil, tienes un México, Chile. Y un Chile menos, ¿verdad? Porque Chile aparentemente no está tan interesado en proyectarse fuera de Chile. Pero su fortaleza interna hace que se vuelva un interlocutor más allá de su voluntad. Bueno, hasta ahorita no lo ha sido, ¿verdad? Lo ha sido por otras razones, de repente más Chávez que otra cosa, ¿verdad? No, Chávez es un retador. Entonces, bueno, pero interlocutor al mismo tiempo, ¿verdad? Porque ahí le han permitido un campo de acción que... Chávez es un retador, como es el caso de Correa. Toda esta gente del ALBA han creado un show. Sí. Bueno, más que otra cosa. Y les has funcionado para sus fines, ¿verdad? El asunto es de que tienes tú un México y tienes un Brasil, ¿verdad? Que yo creo que son bastante Brasil activos, es muy protagónico, ¿verdad? Muy muy protagónico, exactamente, ¿verdad? Tienes una Argentina que a pesar de la potencia que fue por muchísimo tiempo, económico y socialmente hablando, pero sin embargo tenía unos problemas internos tan graves y tan cambiantes que no le permitió proyectarse a Latinoamérica, ¿verdad? Así que esas cosas han cambiado y Estados Unidos ahora tiene que por lo menos darle un telefonazo a alguien en Brasil, pero a alguien amigo en México. Carlos, te vuelvo a insistir en la pregunta y con mucha grandeza, con mucho estilo te me escapaste, pero yo quiero ser más preciso. ¿Tú no crees de que esos núcleos latinoamericanos de diferentes países que radican en Estados Unidos, hoy que existen las famosas ONGs, deberían tener una presencia más organizada, una presencia más activa y tratar de ejercer una mayor influencia en la política de este país? Bueno, ¿O es que las ONGs de los latinoamericanos única y exclusivamente se preocupan por un solo problema, cuando deben a la vez también preocuparse porque sus países natales tengan las mejores relaciones con el país que los hospeda, que en este caso es Estados Unidos? Mira, hay muchas piezas en movimiento acá. Y lo que hablábamos fuera de cámaras, posiblemente lo que tú tengas en mente, que cuando comenzó la migración hacia los Estados Unidos vinieron grupos muy fuertes de italianos, de irlandeses, de ingleses, holandeses, y se establecieron aquí como su nueva patria, ¿verdad? Y se olvidaron de allá. ¿Asumieron este país como propio? Como propio momentáneamente, porque después estos grupos, una vez que se consolidaron y fueron muy fuertes, comenzaron a ver cómo podían beneficiar a su madre patria. Y aquí tienes los irlandeses que tienen inclusive unos grandes eventos para recaudar fondos y resolver algún problema y los en grande. También, y los húngaros. Sí, todos estos, ¿verdad? Y de Latinoamérica no ha surgido todavía. Tal vez tenemos... Bueno,
estos grupos que estamos hablando, europeos que vinieron ahora acá y que ahora son muy influyentes, que son las personas que dirigen este país, tanto económicamente como políticamente, y lo puedes ver tú en una lista de nombres de quiénes son los dueños y los dirigentes de las empresas y quiénes son los que están en el Congreso, y vas a ver nombres ahí que son nombres europeos mayormente, ¿verdad? Y todavía no es el caso de Latinoamérica. Tal vez habrá que esperar unos 53 años y medio, o no sé cuántos años le va a llevar para que Martínez, López, Hernández sea tan común como es Smith & Jones aquí en los Estados Unidos. Es curioso porque Martínez, López y Hernández han llegado a posiciones importantes en la política estadounidense en un número relativamente clave. Han llegado a ocupar posiciones relevantes en la empresa estadounidense. Y lo que no se aprecia, que esas personas traten de establecer con su terruño, sí, por el privilegio que han tenido de progresar, pues contactos más directos. Sí. Si lo hacen, y decimos no se aprecia porque no lo vemos, no estoy diciendo sí, de que no lo estén haciendo. Sí, pero son muy pocos todavía, ¿verdad? Todavía no puedes ver tú un grupo que puedes identificar como los irlandeses, te repito, ¿verdad? Los holandeses, los polacos, etcétera, etcétera. Todavía no existimos de esa forma. Tal vez tenga que ver con el hecho que nosotros somos, ¿qué? 21 países o 34, si quieres tomar en cuenta todo el Caribe también. Estamos muy disgregados y cada uno con una identificación propia ¿No en países, Carlos, relativamente pequeños, y que los emigrantes, te repito, todavía no han logrado en un número suficientemente grande tener posiciones de mucha influencia política y económica? ¿Y no será, Carlos, también que los inmigrantes, al mantener esa mentalidad inmigrante, al enfrentar las situaciones difíciles que se enfrentan en un país cuando tú llevas poco tiempo, que tienes que incorporarte a una sociedad que es totalmente diferente a la tuya, están más inmersos en resolver sus problemas personales, y cuando los resuelven siguen todavía queriendo mejorar sus problemas personales que preocuparse por establecer lazos más estrechos, sí, con el país de origen. Por eso te decía, yo lo aprecio con algunas organizaciones aquí. Que estamos entrando en un área de una profundidad pues bastante, porque usted es un hombre, bastante grande. Usted es nadador submarino, usted sabe, sí, para eso. Por eso te decía que tal vez tenemos que esperar 53 años. Recuerda que cuando vinieron aquellas personas de Europa, todos venían en condiciones bastante similares. Porque aquí había peores, pero todos ellos estaban en una misma situación todavía, y cada uno de ellos tuvo que venir aquí a abrirse camino, y fueron los que construyeron los Estados Unidos de Norteamérica hace 200 y pico de años, ¿verdad? Y no es lo mismo de la migración que está viniendo de Latinoamérica. Están viniendo muchas personas, la super mayoría, que no tienen ninguna habilidad, ninguna destreza, ninguna ese capacidad sí es un punto técnica fundamental. Entonces vienen aquí a trabajar prácticamente a lo que puedan encontrar, y que no requiera de mayores conocimientos, ni técnicos, ni artesanales, ni académicos, ¿verdad? La educación de los inmigrantes latinoamericanos, por lo regular, lamentablemente, está muy por debajo de lo que demanda esta sociedad. Correcto, pero cuando vinieron de Europa, todos ellos venían en condiciones iguales. Si muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Es cierto también, pero era un país donde la mayor parte de la gente también tenían problemas de aprendizaje. O sea, llegaron a situaciones similares. Ahorita no, es que ahorita tendrías que insertarte a esta altura, y estás llegando a esta... Ahí está la responsabilidad, ¿verdad?, entonces de los gobiernos nuestros, como tú decías hace un rato, un trabajo Oppenheimer, que destacaba la importancia de la educación, y es que los gobiernos nuestros, los gobiernos latinoamericanos, en este caso, le prestan poca importancia a la educación. Es que si se la prestáramos, la necesidad de venir hacia los Estados Unidos disminuiría, porque entonces los emprendedores, ¿verdad?, inversionistas, irían allá a aprovechar ese talento, ¿verdad? Y eso es lo que no está sucediendo, porque como están haciendo con India y con China. Los gobiernos todavía están tan ocupados en ellos mismos y en otras funciones que no les han dado la importancia suficiente a temas como la seguridad, como la educación pública y como la seguridad pública y cuidar el ambiente, te voy a decir, ¿verdad? Asia está en otras condiciones, y sí es cierto que podríamos nosotros adaptar y adoptar algunas de las cosas que ellos hacen, pero tenemos que reconocer que cada una de estas regiones es sui generis, tiene su propio ambiente, sus tradiciones, y que no puedes trasladar una idea así tan
mecánicamente de un lado a otro. Digamos, a cada rato nos están restregando en la cara el experimento chino. Bueno, yo creo que China es un caso muy especialísimo, ¿verdad? Donde está teniendo una apertura económica, como dicen algunos, que la revolución capitalista más grande del mundo se está llevando en China, aún con un gobierno hegemónico, autoritario, como lo es como es el Partido Comunista en China, ¿verdad? Sin embargo, tiene esta apertura. Y luego pasas tú a Rusia, que tiene una tradición también comunista de los últimos 90 años o qué sé yo, pero está haciendo unas cosas muy distintas, ¿verdad? Claro, pero salvando esas distancias. Tenemos un régimen comunista en China con modalidades y con reformas. Una herencia comunista muy poderosa en la Unión Soviética y en los países que integraron el por suerte desaparecido Pacto de Varsovia. Pero en América Latina, en pleno siglo XXI, nos damos el lujo de tener líderes políticos que pretenden imponer por medio de las urnas un despotismo donde ellos sean gobernantes eternos. Y estamos hablando de Rafael Correa, sí. Estamos hablando de tu vecino Daniel Ortega, ni hablar de Raúl Castro y Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez, Evo Morales. Claro que sí, ¿verdad? Pero por eso te digo, Latinoamérica tiene que encontrar su propio modelo, creo yo. Y hoy en día, dada la globalización, creo que este modelo no lo vamos a poder desarrollar nosotros solos. Y yo creo que lo que sucedió en Honduras hace un par de años nos da la medida. Si hay una comunidad internacional que puede ser tan violenta, tan agresiva, tan grosera, de imponer condiciones por una situación interna que sucedió ahí en Honduras, pues también podrían hacer las condiciones positivas en el sentido de que estos países sean democráticos, porque no lo son. Usan las urnas únicamente como un medio para llegar a donde ellos quieren llegar, pero no porque el pueblo verdaderamente ha tenido una gran participación en la selección y eventualmente en la elección de los líderes. Lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador, con el acoso que está sufriendo la prensa por parte del presidente Rafael Correa, ya los indígenas bolivianos en un número importante se le están oponiendo a Evo Morales. Y las últimas encuestas en Venezuela reflejan que su mandato está enfrentando situaciones sin precedentes de dificultades. El único que aparentemente ha ganado puntos en los últimos tiempos, más puntos que los que lo llevaron al poder, ha sido tu vecino Daniel Ortega. Sí. ¿Cómo es posible eso, Carlos? Ayúdenos a entender qué está pasando en Nicaragua, que un gobierno tan desastroso, un gobierno parásito de Venezuela como es el gobierno de Ortega, pueda tener un mayor número de simpatizantes que los que lo llevaron al poder. Bueno, mira, tendrías que analizar que en estos países nuestros, donde hay una pobreza muy grande, arriba del 60%, momentáneamente estas personas pueden estar beneficiadas con las políticas públicas que sigue una persona como Ortega. Entonces están dispuestos... Que no son consecuencias, discúlpame, de la generación de riqueza de su gobierno, sino del apoyo que Chávez le facilita. A la gente, mira, de acuerdo con las encuestas que se han hecho, y invito aquí a nuestra audiencia que pueda ir a buscar Latinobarómetro, ¿verdad? .org, el 55%, hace un par de años, 55% de los encuestados dijeron que preferían un dictador si le resolvía el problema económico a que una democracia ilegítima, si puede existir tal cosa. Porque para mí, o es democracia o es democracia. Sí. Si es ilegítima, no ya es otra cosa. Será eso, una democracia que no resuelve problemas económicos. Eso es como cuando dicen del capitalismo salvaje, le digo, es una contradicción, ¿verdad? Porque el capitalismo no puede ser salvaje como el amor no puede ser violento. Pues si es amor violento ya es otra cosa, amor salvaje. No incursiones en esos temas que son muy peligrosos a nuestra edad. Bueno, ya es otra cosa. Entonces lo mismo, quieren ponerle una serie de calificativos a la democracia, que no hay. En democracia universalmente está definida como el derecho de elegir y ser electo libremente, y se acabó, ¿verdad? Entonces, y eso no lo tenemos nosotros del todo. Entonces, hay un gran número de la población que sí no solamente ve un pequeñísimo beneficio momentáneamente, sino que está escuchando un discurso que parece que le está transmitiendo una identificación con su sufrimiento, una sensibilidad que no la tiene supuestamente la derecha, si vamos a terminar a hablar en términos de izquierda y derecha. Entonces la derecha está en desventaja en ese discurso político, ¿verdad? Y como la derecha supuestamente, supuesta derecha, no ha resuelto este problema, a pesar de que no es su culpa, ¿verdad? Entonces
el péndulo se va para el otro lado, hacia la izquierda, hacia el tipo de socialismo, comunismo. Hay muchas personas que siguen insistiendo que la única forma de salir de la pobreza en los países latinoamericanos es, bueno, o a todos igualmente pobres, ¿verdad? Pero no, es una cierta mediocridad que después no satisface, porque tal vez momentáneamente como los tragos, ¿verdad? Que alguien se embola, se siente bien y después la goma o la cruda, como dicen los mexicanos, que tiene que sufrir al día siguiente, de repente es mayor que el beneficio que creyó haber tenido cuando estaba ingiriendo todo aquel alcohol. Pero toda esta gente sube de nivel levemente y al subir entonces se siente comprometida con ese líder. Pero son como ¿verdad? una especie de mendigos, porque realmente esa es que no subida de nivel es transitoria. Pero es que no les importa. Lo que importa es estar mejor, nada más, levemente mejor. Eso es lo que ha hecho que Ortega en este momento disfrute de un mayor apoyo popular. En parte por las alianzas que ha hecho con el otro lado. Sus alianzas con Alemán son reconocidas, ¿verdad? Entonces, mientras él pueda jugar esas fuerzas, él va a salir adelante y la gente vea un pequeñísimo, ¿verdad?, repunte o mejoría en su situación, van a creer que él es la persona que puede seguirle resolviendo eso y que van a seguir creciendo, aunque no sea cierto. Pero eso está en el futuro. Mientras tanto hay una elección pronto, hay que votar y van a votar a su favor, ¿verdad? Él está en lo que está y la gente únicamente lo está siguiendo. Por otra parte, Nicaragua tiene niveles, posiblemente los más bajos niveles de violencia en Centroamérica, ¿verdad? Es curioso, a pesar de haber enfrentado una guerra de Bueno, tantos años. curioso porque normalmente los dictadores, ¿verdad?, tienden a poner freno a la criminalidad, que no es cierto en Venezuela, pero ni modo, toda regla tiene su excepción. Todo lo contrario, Venezuela es horrible. ¿Verdad? Y hay un dictador, ¿verdad?, de alguna forma, aunque sea dicta blanda, como dicen algunos, ¿verdad? Pero el asunto es de que la criminalidad también está bastante baja y... eso en relación a Honduras, El Salvador y Guatemala. Honduras, El Salvador, Guatemala. Tú escuchas mucho menos historias, por ejemplo, de narcotráfico saliendo de Nicaragua que lo que puedes escuchar tú de Honduras y Guatemala. El Salvador un poquito menos. Aparentemente nosotros, como estamos hacia el océano Atlántico por una parte y tirándole un poco al norte. Tentador para el narcotráfico. Exactamente, le facilita más lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Pero como te decía, hay tantas piezas en movimiento que a veces uno pensaría, bueno, aquí no hay ni cómo comenzar, pero yo sí tengo una propuesta que hacer con relación a eso. Y bueno, no es ningún descubrimiento como América ni cosa por el estilo, ¿verdad? O la bomba atómica. Democracia, libertad política y libertad económica. Y ahí es donde... Pero esa es la que no le conviene a los Ortega. Bueno, pero yo estoy hablando de Centroamérica, estoy hablando del tercer mundo, por ejemplo, y particularmente de Honduras, donde yo vivo y creo que conozco nuestra situación. Y aquí es donde yo creo que la comunidad internacional, como te repito, que vino tan fuertemente en contra de Honduras por haber tomado... Debería asumir un papel. Podría asumir un papel. Y un papel que podría asumir es decirle, miren señores, aquí los niveles de corrupción son tan grandes que voy a cortarles la ayuda. ¿Por qué? Para que obligarlos a ustedes a utilizar sus fondos a Honduras en lo que tienen que hacer. Ayuda cuando el problema interno sí, pero fue por razones políticas. Por Ahora eso, te estoy hablando yo por que razones por económicas. De corrupción. ¿Por qué es lo que sucede? Mira, cuando un organismo multilateral, como puede ser el BID, puede ser el Fondo Monetario, puede ser el Banco Mundial, cualquiera de estos, le otorga algún préstamo a un país, voy a hablar de Honduras, para hacer un puente, para construir una escuela, para construir una carretera, se hace. Y lo puedes ver ahí. Esos fondos no han cogido otro destino. Los fondos que cogieron otro destino fueron los que pagamos nosotros, los contribuyentes que pagamos sin impuestos. A ese dinero ellos no responden. Se perdió. Pero si no llegara el préstamo y hay un puente que hacer, entonces estos gobiernos se verían obligados a utilizar esos fondos que han cobrado de impuestos al pueblo. Que se nos acaba el tiempo y no quisiera cerrar el programa sin hablar de Honduras. ¿Cuál es la situación de Honduras en este momento? Bueno, muy difícil, ¿verdad? El presidente nuevo comenzó a hablar de una constituyente nuevamente, ¿verdad? Y eso ha creado una incertidumbre muy, muy grande porque la creación o el establecimiento de una constituyente puede llevar a destinos desconocidos. Porque el concepto que manejan de constituyente es que la constituyente es todopoderosa, es omnipotente y puede cambiarte el nombre y puede cambiar el número de horas en el día, puede hacer lo que quiera. Y entonces no va a haber un control. Chávez con su ¿verdad? Constitución. Por otro lado, la criminalidad sigue siendo bastante fuerte y
el gobierno, ningún gobierno, no solo este, ¿verdad?, le ha asignado el presupuesto que requiere para hacerle frente. ¿Las libertades públicas en alguna medida han sido conculcadas? No, libertad de prensa, no, todo eso está más o menos normal. Pero vaya, podrá ser un escape en un momento dado, pero también si toda esta expresión pública, toda esta opinión pública que puede existir, no puede influir para que un gobierno cambie sus políticas, cambie de dirección, entonces verdaderamente lo que estamos haciendo es un ejercicio inútil, ¿verdad? Y que ha sucedido en estos casos, ¿verdad? Porque no hay ningún freno a la expresión de tu opinión, ¿verdad? Libre expresión de emisión del pensamiento, como le llama la Constitución, pero tampoco hay resultados, ¿verdad? Yo paso diciéndolo, miren, aún el presidente de los Estados Unidos toma algunas decisiones con base a las encuestas y que son de 1.523 personas de una población de 320 millones. Pero marcan pautas. Pero marca una pauta y está. Y cuando la encuesta de este canal le dice tal cosa y del periódico le dice lo mismo y el otro, se ve obligado a reaccionar. Carlos, eso no sucede en el tercer mundo. Las elecciones en Guatemala. Las elecciones en Guatemala, pues... Hay un general de derecha que ha sido acusado de haber violado en varias ocasiones los derechos humanos, que es el candidato con más opciones. Mira, yo creo que Guatemala, con esta gran proliferación que tiene de partidos, creo que pasa en un constante movimiento que no le permite tener una visión, ni una dirección, ni una estabilidad que requiere toda nación. Entonces viven parchando y parchando y parchando, porque se ha creído que la proliferación de partidos es democracia. Y yo creo que pues... Puede ser anarquía. Que más bien, Álvaro Colón, sí, su gobierno, ¿qué tal fue? Un minuto. Bueno, regular, diría yo, por lo que yo oigo, ¿verdad? Y además está promoviendo a su esposa, se divorcia de su esposa para que ella pueda ser candidata. Una mala imagen. Pero pésima imagen, ¿verdad? Eso habla mucho de la persona, de su ética, ¿verdad? Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues, muy rápido. Pues dejamos de hablar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en estos programas de opiniones del Canal 17. Tengan todos muy buenas tardes. Damos comienzo a la programación en español de WLRN, su canal 17 de televisión, el cual pertenece al Sistema Público de Educación del Condado de Dade. Por nuestra raza, hablará nuestra cultura. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas